Muy bien, hola, buenas tardes a toda la República Dominicana. Muchísimas gracias por conectar con nosotros una vez más en Full con Manny. Y también los que están fuera del país, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros. Como cada semana, hoy estamos felices de recibirlos para presentarles el contenido que hemos preparado en este día. Y es el formato que ya usted conoce de debate y de conversaciones. Estos últimos días han sido noticias las más preponderantes, el tema de fallecimiento, de despedidas de personalidades importantes de diferentes ámbitos, tanto nacional como internacional. Y queremos analizar un poquito este tipo de hechos y el impacto que genera en las sociedades, pero también esos que en realidad nunca mueren, porque a lo mejor dejamos de tenerlo de manera física, de manera terrenal, pero su legado, su trabajo, en algunos casos su música, en otros casos sus ideologías se quedan por siempre en la mente de las personas. Es el tema del día de hoy en Full con Manny. Ellos vienen al mundo y no solo nos dejan sus recuerdos, también sus legados. Aún en el más allá siguen siendo profundamente influenciables en nuestras vidas, como si aún estuvieran físicamente presentes. La muerte no ha sido un obstáculo para que sigan viviendo entre nosotros. A propósito de tanta y tanta gente que últimamente se nos ha ido, vamos a dedicar este programa especial a aquellos que físicamente no están, pero que aún reinan en nuestros corazones. Hoy trataremos el tema inmortalidad y legado de los famosos. Así es, así que continuamos con nuestro tema y nuestro programa en el día de hoy. Como ya usted rápidamente vio, tengo un tremendo panel en el día de hoy que son parte de nuestros compañeros de Full con Manny. Aquí está Pedro Guillermo Almanzar, Tami Toribio, Adit Paniagua, Kevin Rodríguez y Norberto Batista, que nos acompañan en este día para ver un poco de estas cosas que en realidad este tipo de personas nunca se van, se quedan desde el área donde se desenvolvieron. Por ejemplo, vimos en imágenes en la introducción a Don Freddy. Es imposible que esta sociedad en algún momento, ni en 20, ni en 30, ni en 40 años, olvide a Don Freddy Veras Goico. Así mismo a Peña Gómez, a Juan Bosch, a Balaguer. En el tema de la música, hablando de cosas dominicanas, de elementos de figuras dominicanas, pero también de las internacionales, lo que acaba de acontecer con Juan Gabriel. Señores, van a pasar 50 años y nadie va a olvidar a Juan Gabriel, a Michael Jackson y a esas personalidades que en su tiempo de vida lograron calar tanto en los corazones de las personas. Así es. Es como tú dices, mira, no miento que este fin de semana estuve viendo en YouTube algunos videos de cuando Freddy estaba con Cuquín, estaba también con Boruga, haciendo comedia, y cómo ese estilo de comedia que ya no se hace, que era muy sano para la televisión, que ya ha cambiado, que no es que no tengamos tanto talento ahora, pero tenía su estilo peculiar, cómo no pasa de moda y siempre nos causa risa las cosas que ellos hacen. Y eso se da en cada uno de los ámbitos, porque lo que hace que perduren es lo diferente que hacen las cosas, ya sea en la política, ya sea en el arte, ya sea en la televisión, en la música, qué es lo que tiene de peculiar de ellos, que hace que los recordemos por siempre y que sean a veces insustituibles. Así es. Exacto, son personalidades que dejan un legado de superación, porque según estuve viendo durante todos estos días, luego de la muerte, el fallecimiento lamentablemente de Juan Gabriel, que era un hombre todavía joven. E inesperado, sí. Ese caso fue sorpresivo, porque hemos conocido otro donde a lo mejor se desespera un desenlace como tal. Claro, hay una enfermedad, hay algo, pero una persona que estaba dentro de su gira de conciertos y que de repente se presente pues este lamentable hecho, es algo que nos pone a pensar, y como él mismo decía, tenemos que vivir para nosotros y dejar de vivir para los demás. Como estaba diciendo nuestro amigo Guillermo, en realidad hay figuras que no vamos a olvidar, porque miren a Chespirito, el Chavo del Ocho pasa 50 años y todo el mundo lo disfruta, todos se ríen, y en realidad es porque la calidad del talento se impera, y eso es algo que no se puede negar. En el mundo del deporte también a nivel nacional e internacional hay figuras que no se van a olvidar en ese sector. Así mismo es, a través de los años hay, por ejemplo, atletas que han marcado algún tipo de deporte, de alguna disciplina, y esto sin duda alguna genera, ejemplo,
ejemplo fácil. Claro. A nivel internacional, Babe Ruth en el béisbol, señores, hizo acontecimientos, o sea, Babe Ruth como lanzador de los Yankees de Nueva York era Salón de la Fama ya con sus números. Se cambió ya, hizo el crossover a bateador y también entró dentro del Salón de la Fama. O sea, hay jugadores dentro del béisbol, de baloncesto, que siempre van a ser recordados. Mohamed Ali. Mohamed Ali, claro que sí. Uno de los, el más grande para mí, entre los boxeadores. Ese es un señor que deja un legado a través de la historia. No solamente Mohamed Ali, no solamente deja un legado a nivel deportivo, sino también a nivel político, sino a nivel de paz mundial. O sea, es un señor que transmitió un sinnúmero de cosas, como decían los muchachos, cada cual Lo comparaban con Superman, que una pelea de Mohamed. Sí, no, que cada personalidad en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito deportivo, deja algo, marca algo que por siempre debe de ser recordado. Mira, está más que claro que de todo eso que ustedes han dicho, por eso es que yo siempre me he expresado de la manera de decir que no creo en el relevo. Y que ¿En el relevo? Sí, no, dije que no, que tú vas a relevar a fulano, que Manny va a relevar a su papá. No, eso es mentira. Cada quien sale en el espacio que vaya a salir, ya sea en el espectáculo, político, lo que sea, y crea él mismo su impronta, entorno, su marca. Exacto, crea su marca. Por eso siempre digo, no creo en esa parte, tal como ustedes lo dicen, ¿quién ha podido reemplazar a Jackie Núñez de Risco? ¿Quién Por ha ejemplo, podido reemplazar a Don Freddy? A Don Freddy, como tú dijiste? Claro. Entonces, son de las cosas que han dejado ellos hasta el momento, que uno puede sentarse aquí y tomarlo como motivo de iniciar un debate en el día de hoy. Manny, tú sabes algo curioso, es que muchas veces hay personas que son famosas, pero la muerte no solamente deja el legado, sino que lo inmortaliza y lo vuelve mucho más famoso. El caso de Selena, por ejemplo. Sí, Selena también, Yo conocí a Selena, y Selena realmente en Texas, en Estados Unidos, en México, en algunos estados, era famoso. Aquí en República Dominicana, siempre en cualquier concurso de imitación que tú Sí, veas, estaba aparece Selena, un participante sí. que imita a Selena. Exacto, Miri, pero ¿qué un pasa? profesor A raíz de mío, su muerte, Biri Bamba, a raíz de era su muerte juez. y cómo sucedió su muerte, eso la elevó a otro sitial, la elevó a otro sitial, y realmente a partir de ahí, realmente su familia, que es una familia negociante a nivel de música, le sacó partido a eso. Exacto. ¿Qué es lo que ha eso pasado también, con Michael que es lo Jackson que ha también? pasado con Michael También. Jackson y con muchísimos otros artistas por igual. Por ejemplo, Whitney Houston también, Wow. cuando Exacto. falleció, Increíble. falleció 2 días antes de los Grammys, inmediatamente que hicieron los Grammys, bueno, hicieron un tributo especial a Whitney Houston y realmente tuvo el rating más grande. Sí, es así. Entonces, también yo lo veo de parte comunicacional, como muchas veces ese tipo de muerte y esas muertes funcionan como rating incluso para los medios de comunicación. Sí. Tú ves que ahora Sí, todos porque están la dando gente se interesa cobertura. en lo que está sucediendo y entonces exacto. presta ¿Quién fue atención fulano? para buscar Sí, las sí. informaciones. Exacto. Exactamente. Entonces, muchas veces te inmortaliza. Tú eres un buen cantante o un buen actor o Sí. actriz, pero el hecho de muchas veces cómo sucede la muerte, eso hace que tu perfil cambie. También, Hace que es tu correcto. perfil Exactamente como pasó con Jenny Rivera. Este Jenny caso Rivera, que esta- fue un caso muy lamentable, el Exacto. avión se estrelló. Sí, pero ellos han facturado millones de dólares ¿Viene vendiendo una los película por ahí? discos, vendiendo su historia. O sea, su familia se ha sostenido del legado que dejó Jenny Rivera. O sea, es increíble cómo la fuerte eso. industria de la música hace dinero de personas que ya no están. No, y en todo se da porque recuerden, o sea, no podemos olvidar que en el tema, por ejemplo, de la República Dominicana, que es lo que uno domina más, ¿verdad? Los partidos se siguen apoyando en las imágenes de sus Exacto. líderes. Sí. O sea, el PLD es lo que habla de Señores, Juan Bosch. señores, pero no hay- O sea, eso es de alguna forma rentabilizando esa parte, o sea, sacando de provecho al liderazgo que logró, por ejemplo, en ese caso específico del profesor Juan Bosch, como pasa con Balaguer y el Partido Reformista, como pasa con el PRD y José Francisco Peña Gómez. Y ahora el PRM también, que se apoya en Peña Gómez dentro de sus discursos y todo eso, se apoyan de alguna forma en esa figura porque han sido muy fuertes y esas cosas son lo que hacen que se vuelvan inmortales. Manny, Claro. alguien que hemos mencionado muchas personas, pero también recientemente del país perdimos a Tuey de Camps, una persona que a nivel social, a nivel político, abogó mucho por el tema de la democracia. Claro que sí. Incluso vimos que incluso en varias ocasiones pasó por diferentes partidos hasta él formar su propio partido. Es así. Y realmente es una persona que Se dejó oponía a la una reelección. impronta, dejó un sello y hasta últimas consecuencias lo vimos participando a nivel político. En- Porque es que sí. cuando tú No tienes... estaba en No estaba en condiciones. condiciones, pero cuando tú sientes la pasión,
tú haces la acción. Y eso pasaba con él. Sí. Bueno, no, lo que iba a puntualizar era que podemos ver, por ejemplo, en muchos discursos que nosotros vemos a veces ni políticos, que se citan palabras, frases que han hecho algunos políticos, alguna figura nacional e internacional. Y eso era lo que iba a comentar. Mira, lo que podemos ver es que en estos casos que hemos mencionado, ¿por qué han perdurado estos hombres? Por los ideales que tenían, por los ideales que defendían. Y ese es un punto que los políticos de hoy en día deben trabajar. ¿Por qué? Porque muchos tratan de que por sus obras lo recuerden, de que porque tal vez hizo una gran fortuna o porque tal vez por el momentum de poder que tienen en sus manos, de que dependan las cosas de ellos, lo van a recordar, pero no. Si vamos a ver, cada uno de estos líderes que han perdurado, no fueron líderes que se fueron con una gran fortuna para su casa. Para nada. No fueron en el caso de los políticos. No fueron líderes que, digamos, que transformaron todo un grupo económico. Si vamos a verlo por Juan Bosch, si vamos a verlo por Balaguer, bueno, y si vamos a verlo por Peña Gómez. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que debemos trabajar para usted poderse quedar en la gente como líder, como figura, como lo que usted sea en este momento. Usted debe tratar de reflejar unos ideales puros para que la gente lo pueda ver. Como es el caso que desde ya debo de irme, pero para cerrar este bloque, como es el caso que desde ya yo le veo el perfil de convertirse, ojalá y no lo perdamos nunca, ¿verdad? Es lo que uno quiere, pero por ejemplo el caso de Mujica, o sea, ha llevado un perfil y un estilo de vida que, o sea, ha cautivado a todo el mundo de su forma de ser, de su forma de pensar, de su forma de vivir, sin nada ostentoso, ni nada petulante en el sentido de ser presidente de un país. Nada de eso lo llena. Él simplemente está ahí para cumplir con una función y servir a su pueblo. Y eso lo va a inmortalizar el día que Dios tome la decisión, ya porque es un señor mayor y bueno, en algún momento, ¿verdad?, viviremos una situación como esa, pero es una marca que nunca vamos a olvidar, así como muchos otros grandes hombres. Vamos a la publicidad, no se muevan de su televisor. Te invitamos a que... Y de inmediato continuamos con nuestro tema en el día de hoy sobre la inmortalidad que adquieren figuras y personalidades a pesar de que hayan fallecido. Hablando este tema a propósito de los fallecimientos continuos que hemos tenido, si se quiere, en estos últimos días a nivel nacional e internacional. Y quisiera preguntarle que conversáramos un poquito sobre lo siguiente. ¿Debería ser el objetivo de cada persona lograr eso? Lograr no pasar desapercibido, dejar una huella en su sociedad o en el mundo. ¿O es un poco ambicioso o es un poco egoísta pensar eso? O sea, todos deberíamos tener esa misión, ¿no, Alberto? Es que yo creo que muchas veces hay personas que luchan por eso y hay otras personas que el pueblo te da. Mira, Diana hace su labor. Y después que Diana murió, la princesa Diana, después que murió, entonces realmente ella se inmortalizó. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces tú no trabajas para que a ti te recuerden como una persona que hacía un buen trabajo o que hacía esto. No, porque hay personas que lo hacen innatamente y por vocación lo hacen. Si lo hace bien, tú vas a tener tu crédito. Sí, pero que muchas veces hay personas que no lo hacen. Y yo sé que María Teresa de Calcuta, la monja, no hacía eso. O sea, era algo de vocación porque ella lo sentía. Era un mandato de su Dios para que ella hiciera esto. Lo mismo con Diana y lo mismo con Nelson Mandela. Ahora, yo considero, desde mi punto de vista, está bien que no lo haga a nivel de que lo sepa la farándula, de que los noticiarios estén locos, pero trata de dejar ese granito de arena, aunque sea en tu familia. Yo, desde mi punto, señores, uno lo coge a relajo, pero hay gente, bueno, hay padres que en su casa no pueden decir, porque papi, no lo pueden decir. Entonces tú tienes que intentar, tú tienes que dejar, aunque sea ese granito de arena en tu casa. En la familia, en los círculos, en el núcleo más cercano. Manejar los valores. Señores, faltan muchos valores por manejar en esta sociedad que estamos viviendo hoy en día. Y algo que nunca estoy de acuerdo, o nunca he estado de acuerdo, es la situación de por qué hacer un tributo, por qué hacer un mega evento después que te mueres. ¿Qué hacemos con eso? Ahí lo que eso pasa a lo comercial. A mí que nadie me diga que no, que hay que recordar. Eso pasa automáticamente a lo comercial. No lo estamos haciendo porque Manny era bueno, sino que Manny me va a facturar 2 millones, 3 millones de pesos.
Sí, eso pudiera dividirse en varias vertientes porque pudiera ser un evento, un espectáculo, algo que se prepara A lo de gratis. manera Si tú lo haces genuina. gratis, yo digo era por De money. manera genuina y hay otros casos donde también es un elemento que genera de alguna forma dividendos. Tú sabes que pensé que Kevin se iba a ir por ese lado, como estaba viendo, hay un pastor de jóvenes, se llama Dante Gebel, que también sí, él hace claro, monólogo, no claro. sé si tú lo conoces. Sí, buenísimo. Y me encanta, tanto Sí. la predicación Ha venido aquí, ha como la venido parte, sí, estuvo aquí yo creo que el mes Recientemente. pasado. Y él decía, en uno de sus monólogos, cómo la gente después que se muere es lo mejor del mundo. Exactamente. Que incluso la persona que se la pasaba en su casa siendo vago o que no hacía nada, la gente no dice eso, la gente dice, Tan pero bueno mira, que era. era un espíritu libre, siempre vivió como quiso, que Sí, sé yo qué. sí. Y siempre le buscan la forma. Y Sí. por eso es que nosotros, cuando cuando queremos saber la realidad, debemos investigar. Sí. Porque cuando suceden cosas como esta, muchas veces solo se saca a la luz especula. muchas de las cosas buenas que tienen y no necesariamente la realidad del asunto. Porque incluso cuando mueren muchos líderes se olvidan tal vez de las masacres, de las bandas de colores Sí, que pero que tenían tampoco- algunos. sí, sí, pero y que que lo tampoco- tenemos Sí, 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 en- pero espérate. No, yo no dije no un color. momento de luto no es un momento para tú maltratar a una familia. No, pero no es maltratar, De esa es la decir, no, que fulano realidad. era esto. No, ese no es el momento adecuado. Sí, sí. No, claro que no. Se entiende de que a lo mejor cuando ya una persona parte, no es el caso de las figuras que hemos mencionado, porque las que hemos mencionado, hablamos de Nelson Mandela, hablamos de las figuras dominicanas, hablamos de Juan Gabriel, que en Todo el mundo tiene su no colita. hemos hablado de su vida personal, No, a lo claro. mejor eso no nos interesa, No, ni a nadie claro debe que de no. interesarle. Ahora, el trabajo que han hecho, ya sea en la política, en la música, en la comunicación, en la pintura, Picasso y otros que luego que mueren, sus obras se disparan de precio. Lo que estamos analizando es lo que lograron en su trabajo, en su sector, que también dejan ese gran legado. Mira, y si vamos, y es verdad lo que tú dices, ahora tú me traes a la mente la historia de Confucio. Sí. Confucio, que fue un gran pensador chino, que no fue como dice El de la Imposible. el que inventó la reina de confusión. belleza, sí. Fue uno de los grandes pensadores chinos que con su mentalidad, con su filosofía ha pasado a la historia Así es. por todo el mundo. Pero cuando él murió, él pensó que su legado no iba a perdurar. Él no pudo implantar su modo de ver la vida, su modo de ver la política y de aplicarlo al gobierno durante su vida. Así Y es. él tal vez murió sin saber que iba a ser uno, si no el más grande, uno de los más grandes pensadores y filósofos chinos. Eso es Así que es. ha ayudado mucho, muchachos, el asunto de los tiempos y precisamente de la tecnología actual. El asunto de hacer cine, eso también ha inmortalizado muchas figuras. sí, claro. El cine Chaplin, por ha ejemplo. llevado, También tiene una película muy buena. claro, la de Francisco Peña Una Gómez, hizo que él recientemente salió. Hace mucho, pero hay otra más reciente que es de un actor que hace el papel de Juan Gabriel desde la niñez hasta que se convierte Es en una toda serie, una serie, son 14 capítulos. Ah, bueno, ¿Cómo? perfecto. Ah, pues ahora se va a disparar. Y eso ha ayudado bastante a que esas figuras emblemáticas del mundo del arte, de la política, lleguen a la pantalla grande, lleguen inclusive a casas. Recientemente, un canal hermano transmitió una serie de Celia Cruz. Muy buena, Sí. muy buena. Y eso le da a entender ejemplo, a mis hijos, Esa es sabrá Dios otra. si a mis nietos, Señores, Cantinflas. quién era esa persona. Cantinflas. Sí. ¿Me Cantinflas, entiendes? Los Claro tres que sí. chiflados. Así Tres es. patines. Eso sí es Ya para ir verdad. cerrando, Tami, Bueno, definitivamente son personas que nos marcan y que siempre dejan una enseñanza. Y lo principal que yo me he dado cuenta, los que los que han sido más grandes son los que han pasado más vicisitudes en su vida. Los que más han logrado fueron los que más padecieron. Así Y eso es una realidad, o sea, eso es un motivo de que no debemos de perder las esperanzas. Así Porque es. en algún momento nos toca la suerte a nuestra puerta, pero hay que estar preparado y siempre activo, en búsqueda, como dicen. muchísimas gracias a mis compañeros en este día por abordar este tema conmigo y con todos ustedes también. A ustedes también las gracias por integrarse desde sus hogares o desde donde quiera que estén a este tema. Y lo que queríamos era destacar un poquito este logro que algunas personas alcanzan, que luego de que fallecen no se olvidan, no son olvidadas. Creo que de alguna forma, a lo mejor no tenemos que aspirar a tanto, son muchas cosas, pero nosotros como independientemente de las funciones, de las cosas que hagamos en nuestra vida diaria, debemos de buscar la manera Dejar de huella. dejar algo, de dejar un Dejar legado, una dejar algo huella, a nuestros claro. hijos, a nuestra esposa, a nuestros familiares, dejar un buen ejemplo ante la sociedad. Muchas gracias por la sintonía en el día de hoy. Nos reencontramos mañana a la misma hora y en el mismo canal.